Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Edo del Carmen Segundo Medina, de Pedagogía, primer semestre, 101. Bueno, hoy vamos a hablar sobre top 10 de datos relevantes que deberías de saber sobre la educación en la Edad Media. Bueno, primero tenemos que saber qué fue la educación en la Edad Media. Bueno, fue un periodo complejo y fascinante que sentó las bases para la educación moderna. Bueno, a continuación vamos a presentar los 10 datos relevantes sobre la educación en la Edad Media. Primero, la Iglesia Católica controlaba la educación. ¿Cómo es eso? Pues que era la institución más poderosa de la Edad Media y controlaba la mayoría de las escuelas y las universidades. 2. La educación era elitista. Bueno, la educación estaba reservada para la nobleza y el letrero. Solo unos pocos tenían acceso a ella. 3. La educación se centraba en la teología. Bueno, la teología era la materia más importante de la educación medieval y se estudiaba para comprender la palabra de Dios. 4. El trivium y el quadravium. Bueno, el trivium es gramática, retórica y lógica. Y el quadravium es aritmética, geometría, astronomía y música. Eran los dos currículos básicos de la educación medieval. 5. La universidad medieval. Bueno, la universidad medieval es de Bolonia, fundada en 1088. Fue la primera universidad medieval y sentó las bases para la educación superior moderna. 6. La importancia de la memorización. Bueno, primero, la memorización era una habilidad fundamental en la educación medieval y se esperaba que los estudiantes memorizaran largas secciones de texto, o sea, que ellos no tienen el acceso a leer a la hora de, ya sea de exponer o de hablar un tema, sino que ya vaya memorizado cada cosa. 7. La falta de educación para las mujeres. Las mujeres tenían muy pocas oportunidades de educación en la Edad Media y la mayoría de ellas no sabían leer ni escribir. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas tenían que dedicar a la casa, a los hijos, y no tenían acceso a estudiar o aunque sea leer un libro. ¿Por qué? Porque se tenía que hacer cargo de la casa. 8. La educación se impartía en latín. Bueno, el latín era el idioma oficial de la educación medieval y se utilizaba para enseñar todas las materias. 9. La influencia de los monasterios. Bueno, los monasterios jugaron un papel importante en la educación medieval, ya que muchos de ellos tenían escuelas y bibliotecas. No tenían acceso a poder de influenciarse en los monasterios, en pocas palabras. 10. La educación era un proceso lento y laborioso. La educación medieval era un proceso lento y laborioso que requería mucha dedicación y esfuerzo. Pues, ¿como para qué? Para que el niño o niña se centrara a la educación, o sea, aprendiera muchas cosas. Bueno, ya para cerrar, en resumen, la educación en la Edad Media fue un periodo complejo y fascinante que sentó las bases para la educación moderna. Bueno, espero que estos 10 datos relevantes nos hayan dado una idea de cómo era la educación en aquel entonces. Y pues en aquel entonces y cómo ha evolucionado hasta nuestro día. También existen otros factores como la educación básica, la educación superior y los métodos de enseñanza. Tanto también como los desafíos de la educación. Bueno, la educación básica
está la escuela monásticas, la educación para la nobleza y la educación para los clérigos. Bueno, en la educación superior están las universidades, las facultades de artes y la facultad de teología. Y en los métodos de enseñanza pues está la lectio, la disputatio y la caestio. Y por lo último, en los desafíos de la educación está la falta de recursos, pues falta de acceso y la censura. La verdad, la educación en la Edad Media fue un tema complejo que pues abarcaba desde la educación básica hasta la educación superior. Los métodos de enseñanza, los desafíos y las oportunidades de educación en la Edad Media son un tema fascinante que puede proporcionar una visión más profunda de la historia de la educación, ya que se puede hablar de demasiados temas importantes que, nos quedamos a veces en shock, que a veces también lo religioso te puede enseñar muchas cosas. Tanto también como hablamos, la fe. Como la censura. Esa es una iglesia católica que ejercía muchas cosas estrictas sobre la educación y pues también la difusión de ideas. Espero les haya gustado el tema y me hayan entendido. Que tengan un bonito día. Mi nombre es Ciro del Carmen Segundo Medina y me despido.